Buenos días, hermanos y hermanas. Nos encontramos aquí de nuevo en este día, en este lunes, en esta semana que inicia, que nos regala el Señor, para que siempre estemos en su presencia. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a este su programa Dios está contigo. Hermanos, como siempre, todas las mañanas, tan hermosa mañana la de hoy, vamos a dar gracias a Dios por todas las cosas que hizo en nosotros en la semana anterior y por todas las cosas que hará iniciando ya este día tan tempranito. Vamos a dar gracias al Señor, reconocer que Dios está ahí para amarnos, para que nosotros en verdad reconozcamos que Él es nuestro Padre y que necesitamos de su amor. Por eso te invito a que reconozca que Dios te ama y que Dios quiere lo mejor para ti. Iniciamos este programa hoy, lunes 12 de septiembre del año 2022. Hoy celebramos Memoria Libre, el Santísimo Nombre de María y Pedro el Mar. Vamos a pedirle también la intercesión de María Santísima, que nos ayude y nos auxilie a nosotros en cada momento, en cada dificultad de nuestras vidas. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir la gracia de lo alto, el Espíritu Santo, que venga a nosotros, que nos llene de su gracia y que ese Espíritu Santo permanezca en todos estos días en nosotros. Pidamos el Espíritu de Dios en este momento. Espíritu Santo, aquí estamos en este nuevo día, en este lunes, en esta nueva semana que tú nos regalas. Al inicio de la misma, queremos que tú vengas a nuestros corazones, Espíritu de Dios. Mira cómo están nuestras vidas. Necesitamos de ti, estamos sedientos de tu presencia. Espíritu Santo, sin ti no podemos hacer nada. Espíritu de Dios, sin tu presencia estamos vacíos. Por eso te pido que en el nombre de Jesús venga a nuestros corazones. Ayúdanos a ser fieles, a ser leales. Ayúdanos, Espíritu Santo, a estar siempre contigo, en tu presencia. Que cuando estemos en problema, te llamemos a ti. Que cuando estemos en tristeza, te llamemos a ti. Que cuando nuestras almas estén sedientas, que no haya sentido en nuestra existencia, te llamemos a ti. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, en esta mañana nos entregamos a ti por entero. Ven a nuestros corazones. Te necesitamos, Espíritu de Dios. Dile, hermano, ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, llénanos. Queremos refugiarnos en ti. Ven, presencia de Dios. Ven y solo ven. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Bien, mis queridos, vamos en este momento a compartir la lectura
de este lunes 12 de septiembre. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios en su capítulo 11, verso 17 hasta el 26. Hermanos, al recomendarles esto, no puedo aprobar que sus reuniones causen más daño que provecho. En primer lugar, he oído que cuando se reúne su iglesia, se dividen en bandos, y en parte lo creo, porque hasta partidos tiene que haber entre ustedes, para que se vea quiénes resisten a la prueba. Así, cuando se reúnen en comunidad, les resulta imposible comer la cena del Señor, pues cada uno se adelanta a comerse su propia cena, y mientras uno pasa hambre, el otro está borracho. ¿No tienen casas donde comer y beber? ¿O tienen en tan poco a la iglesia de Dios que humillan a los pobres? ¿Qué quieren que les diga? ¿Que les apruebe? En esto no les apruebo, porque yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez les he transmitido. Que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó pan y, pronunciando la acción de gracia, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre, hagan esto cada vez que lo beban en memoria mía. Por eso, cada vez que coman de este pan y beban del cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial: proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Tú que no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído, no pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo: aquí estoy. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Como está escrito en mi libro: para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas en su capítulo 7, verso del 1 hasta el 10. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Un centurión tenía enfermo a punto de morir, a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo conceda, porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga. Jesús se fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes. No soy yo quien para que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes, y les digo a uno: ve, y va, al otro: ven, y viene, y a mi criado: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: les digo que ni en Israel he encontrado tanta fe.
Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos, vamos a reflexionar sobre la lectura de este día. En la primera lectura, tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. San Pablo sigue corrigiendo a los Corintios y en este caso le dice que no se dividan, que no debe haber división entre ustedes si están siguiendo a un mismo Cristo, porque cada vez que se reúnen como iglesia siempre hay una división, siempre hay una tertulia, siempre hay una discusión. Entonces el Señor, San Pablo, le dice, no puede ser así. ¿Cómo va a ser que cada vez que se juntan, que están hablando de Dios, siempre salen divididos? Entonces hay que ver qué Cristo es el que ustedes están siguiendo, porque el Cristo que yo sigo, dice San Pablo, no es así, no busca división. Al contrario, lo que busca es que todos estén juntos. San Pablo sigue corrigiendo a los corintios por el camino del bien, por el camino de la fe. Y por eso le exhorta, cada vez que se reúnan, hagan lo mismo que el Señor hizo. Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Esta es mi sangre que también será entregada por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Pero no vayan a reunirse a beber, a comer, a estar embriagados, porque no es esa no es la cena del Señor. Y le dice San Pablo, ¿acaso ustedes no tienen casa donde puedan hacer eso, donde puedan beber y comer? Pero no lo hagan en el templo, no lo hagan donde está encomendado para solamente adorar al Señor. Parece que los corintios de este pueblo se reunían y lo que hacían era un banquete, un manjar, se emborrachaban, comían mucho y no hacían lo que tenían que hacer como iglesia, que era hacer la celebración eucarística como así lo mandó el Señor. Cuidado nosotros, mis hermanos, si también no le estamos dando sentido a lo que es la celebración de la Eucaristía, que es lo que el Señor nos ha dejado. Es lo máximo en la tierra, lo más grande que el Señor nos ha dejado, porque es Jesús el que a través del pan y el vino se convierte en su cuerpo y en su sangre. Por eso Pablo le dice, esto es algo muy delicado. Esto no es momento para estar bebiendo y emborracharnos y estar comiendo sin darle sentido a lo que en verdad Jesús quiere que le demos sentido, que fue a la palabra que Él dijo en acción de gracias. Nos invita San Pablo a darle carácter, a darle valor a la Eucaristía. Y por eso se comunica con ellos y le dice, no puede ser que cuando vayan a reunirse a la Eucaristía entre ustedes haya divisiones. Uno dice una cosa, otro dice otra, cuando estamos en común, cuando somos iglesia todos, y no puede haber ninguna división. Todos nosotros, hermanos, somos iglesia y todos fuimos llamados por Cristo. Por ende, no puede haber ninguna ruptura, ninguna división, ni entre movimientos, ni entre hermanos. No puede haber división. San Pablo lo dice claramente. Entonces, ¿de qué nos vale a nosotros estar profesando la fe cristiana si estamos divididos, si nos estamos odiando? Mucha cuenta con esto, porque así no procede, así no caminó Jesús, ni tampoco sus apóstoles, ni tampoco Pablo. Que vayamos nosotros a buscar la unidad y a celebrar la acción de gracias como Jesús lo hizo. Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo, este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Hagan esto cada vez que lo beban en memoria mía.
el valor a la Eucaristía, sentirnos que estamos en lo más grandioso y más poderoso y más amoroso que ha dejado Jesús, que es su cuerpo y su sangre. En el Evangelio tomado de Lucas es interesante lo que pasa con este centurión, hombre que tenía personas a sus órdenes, o sea, debajo de él tenía muchas personas que él mandaba, que le obedecían. Era un hombre poderoso, tenía poder en sentido económico, de tierra, de empleado, tenía su poder. Pero ¿qué pasa? Que el centurión se encariña con alguien que parece que es un buen empleado, un buen siervo, y este enferma, y le manda a decir a los ancianos que vayan donde Jesús a decirle que venga a sanar al siervo, a su esclavo. Este centurión, lo primero es que es bueno con los más necesitados, con los menos, con lo que él está guiando. Es bueno, porque dicen los ancianos, te estamos hablando de ese centurión que fue quien hizo la sinagoga para nosotros reunirnos en oración. El centurión le hace una sinagoga a los que están debajo de él para que se reúnan en oración. Primer punto, él, con su poder que tiene, tanto económico como personal, le hace un punto para que sus empleados oren a Dios. Lo invita a él a la oración, haciéndole una sinagoga. Luego siguen diciendo ellos, merece que se lo conceda porque tiene afecto a nuestro pueblo, tiene afecto, según punto. Es un líder, claro, es un líder poderoso, pero tiene afecto, le duele lo que pasa en el pueblo, le duele lo que pasa en la comunidad, y por eso siempre está atento a ayudar a su pueblo, a la comunidad. Es un líder, tiene dinero, lo tiene de todo, pero le duele su pueblo, le duele su pueblo. Y luego nos dice, y nos ha construido una sinagoga, o sea, nos ha construido un templo, una iglesia, donde el pueblo y nosotros podemos orar. ¿Y qué hizo Jesús? Viendo Jesús que este era un hombre de bondad, un hombre bueno, porque ya el testimonio que los ancianos le habían dicho a Jesús, era el deber de Jesús ir a visitar a esa persona, y a visitar a ese centurión, por todas las cualidades positivas que tenía. Entonces Jesús se fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle, y aquí viene la fe de este hombre. Por eso Jesús queda totalmente sorprendido, porque el centurión no pertenecía al pueblo de Israel. Más bien tenía más fe que muchos de los que estaban en el pueblo de Israel. Y le dice, Señor, no te molestes. No soy yo quien para que entre bajo mi techo. Oigan ustedes, un poderoso que lo tenía todo, dice, Señor, no te molestes, no soy yo quien para que entre bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir personalmente. Dilo de una palabra, le dice, y mi criado quedará sano. Porque yo también, dice el centurión, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Le digo a uno ve y va, al otro ven y viene, y a mi criado a esto y lo hace. El poder de la palabra, hermanos.
el poder de la palabra. El centurión se da cuenta que cuando él envía a alguien con su palabra, solamente va y obedece. Y le dice a Jesús: tú eres más grande que yo, tú eres más poderoso que yo. Con una palabra que tú digas, bastará para sanar el siervo que yo tengo. Con una palabra. Por eso esta frase, esta palabra se agrega a lo que es a la Eucaristía. Con tan solo una palabra tuya bastará para sanarme. Porque la palabra de Dios tiene poder. Porque la palabra de Jesús tiene autoridad. Y se veían a diario cuando Jesús se enfrentaba a los demonios y le mandaba a callar. Cállate y sal de esa persona. Y de una vez salía. Porque Dios tiene palabra de autoridad y palabra de poder. Y el centurión se dio cuenta de eso. El centurión se dio cuenta de que Jesús desde lejos podía decir que sane el siervo del centurión y esa palabra hubiese llegado. Por eso le dice: no, tú no tienes que ir bajo mi techo. Yo no soy digno de llegar a ti. Oigan lo que les estoy diciendo. Un hombre poderoso de una centuria que tenía todo, reconoce que Jesús es más grande que él, se humilla, no se le entran el ego a su cabeza, ni las cosas malas, ni el poderío de decir quién es Jesús, yo soy más poderoso que Jesús, yo tengo todo. No, él se humilla y reconoce el poder de Dios. Y le dice: yo mando también a los soldados y ellos van. Yo le digo a esto y ellos lo hacen. También tú puedes decir a mi siervo: sana, y él sanará. Y por eso Jesús dice esta palabra. Al oír esto, Jesús se admira de él y volviéndose a la gente, a todos los que le seguían a Jesús, le dice esto: les digo que ni en Israel, óiganme bien, ni en el pueblo elegido de Dios, ni en Israel he encontrado tanta fe como la de este hombre. Ni en Israel, porque este hombre se dio cuenta de que Jesús era el Mesías. No lo dijo en nombre, pero sí se lo dio a reconocer que era el Hijo de Dios, el Mesías. Y pasa lo mismo, que muchas veces nosotros como iglesia no reconocemos a Jesús. Y otros que no son de iglesia sí reconocen el poder de Jesús. Es lamentable, porque el Señor lo dice: ni en Israel, ni en el pueblo elegido he encontrado una gente con tanta fe como este hombre. Nosotros como iglesia, mis queridos hermanos, debemos de conocer a Jesús y debemos estar más cerca de Jesús que cualquier otro. La importancia de la lectura contenida en el Evangelio de hoy forma parte del ritual litúrgico, como les decía. Así de importante fue este sencillo pero profundo gesto de este personaje que envió a unos ancianos a pedirle a Jesús que curara a su sirviente. Aquí vemos varias cosas: el poder de la intercesión de los ancianos, que son los que llevan hasta donde está Jesús y ponen una buena recomendación para que Él le conceda lo que le piden. Una buena recomendación: mira que este hombre trata bien al pueblo, este líder, y también nos hizo una sinagoga, nos hizo una iglesia para nosotros rendir culto a Dios. La inmediata disposición de Jesús de acudir al llamado de sanación de esa persona y los otros amigos que ya estando cerca de la casa le llevan el nuevo mensaje, que es el que contiene la profundidad de la fe que le causa tanta admiración a Jesús. Una palabra tuya bastará para sanar a mi siervo. Y es también lo que te vengo a decir a ti,
que tú siempre repitas esta palabra cada vez que esté en enfermedad, cada vez que esté en tristeza, cada vez que haya alguien enfermo en tu casa. Una palabra tuya, Señor, bastará para sanar mi alma, mi vida. Una palabra tuya bastará para sanar a mi papá, a mis hermanos, a mi mamá, a mi amigo, así como lo hizo este centurión. Tener la fe cierta para que se cumpla la palabra de Dios en nosotros. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que derrame su gracia sobre cada uno de nosotros. Amado Jesús, hoy nos presentamos ante ti y como elegidos que somos, como tu iglesia que somos, queremos que nos dé la misma fe que tuvo aquel centurión que te dejó admirado. Una fe cierta, una fe concreta, una fe puesta solamente en ti. Aquí estamos, Señor, para que tú también nos dé esa fe de ese hombre que aún teniendo todo el poder, como quiera acudió a ti. Amado Señor, nos presentamos ante ti. Ayúdanos, capacítanos, ámanos. Queremos hacer las cosas que sea digna para ti. Queremos darle el valor a la Eucaristía, donde tú envías tantos milagros, donde tú sanas tantas personas a través de tu cuerpo y de tu sangre. Ayúdanos, Señor, a creer más y más en ti. María Santísima, intercede por nosotros. Intercede por nosotros. Gracias, Señor, por este día. Gracias por la maravilla que tú harás en nosotros. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias. Bien, mis hermanos, agradecer a ustedes también por estar conectados a esta transmisión. Recordarles que compartan la transmisión para que otros también tengan la gracia de recibir la palabra de este día. Hermanos, que Dios les bendiga en abundancia a ustedes y a su familia, y que reciban hoy una fe cierta y una fe verdadera en Jesucristo. Y cualquier necesidad que tú tengas, solamente di la palabra. Con tan solo una palabra tuya bastará para sanarme. Que Dios te bendiga abundantemente. Bendiciones.